Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más al blog de Fran con un nuevo vídeo, con una nueva reflexión sobre las noticias que pasan por este bendito país. Porque hoy estaba mirando aquí El Mundo. No penséis que es un periódico que me gusta, realmente no me gusta ninguno. Porque últimamente bueno, el caso es que estaba viendo aquí lo de malestar de anticorrupción con el juez por acusarla de querer exculpar a Pablo Iglesias. Caso Villarejo. Buah. Bueno, pues estaba yo pensando, ¿no os da la sensación a vosotros de que todo esto de los juzgados, de la justicia y sobre todo cuando son temas para políticos y cloacas del Estado y todo esto, ¿no os da la sensación de que todo eso es una farsa? ¿No os da la sensación de que, por ejemplo, en el caso de la gestión de la pandemia por parte del gobierno, que ahora muchos los van a llevar a juicio y demás, ¿no os da la sensación de que, claro, que sí, los juzgados lo van a admitir a trámite, pero que luego todo va a ser un teatrillo en el que no va a llegar a nada? O incluso como en los últimos juicios que hemos visto, que ni siquiera se admite a trámite o que se le da la razón al gobierno. Pero si desde hace tiempo, o sea, desde que se creó esta democracia, no tenemos separación de poderes, ¿quién va a juzgar a un gobierno o a las cloacas del Estado o a cualquier cosa que pertenezca al Estado? ¿Quién lo va a juzgar? Y si lo juzgan, ¿bajo qué intereses? Claro, porque eh, quizás la única fortuna para que se puedan juzgar los unos a los otros es que tienen intereses de poder entre unos y otros, que por cierto no son los intereses de los españoles, porque se juzga por corrupción a unos y a otros, pero no sirven de ejemplo. O sea, a nadie le entra el miedo en el cuerpo por el tema de las sentencias que puedan caer a unos y a otros y que tan siquiera sabemos si entran en la cárcel o no. Entonces, ¿no os da la sensación de que todo esto es una farsa? ¿No os da la sensación de que al final, cuando juzgan, siempre saldrá lo que ellos quieran y ganarán ellos? Y si juzgan o condenan a alguien es a algún chivo expiatorio o a alguien a quien tenían manía o... Otra pregunta más que me hago durante esta reflexión. ¿No os da a veces la sensación cuando leéis estas noticias como de hartazgo, de pasotismo, de que no os apetece saber nada de este tema o que os importa un bledo o un pimiento o que os da igual? Y eso, esa sensación de pasotismo que nos entra ante este tipo de noticias, ¿no querrá decir que ellos hacen todo esto para que nosotros al final acabemos hartos, nos dé igual y que vayamos como corderos a votar cuando luego eh, convocan las elecciones, cuando debiéramos de hacer todo lo contrario? Si estamos hartos, debiéramos de no ir y no ejercer, porque como opinamos lo que opinamos, la opinación del bar, ¿no? En el bar todos estamos en contra de ellos, son unos ladrones, son unos mangantes, pero luego estamos todos allí votando. Entonces, ¿no os da la sensación de que todo esto se hace para bien de ellos, para tenernos a todos hartos y podernos manejar de una manera más sencilla? Y por otra parte, ¿no os da la sensación de que por el miedo a la pandemia que tenemos encima, o por el miedo al próximo rebrote, por miedo a que no podemos encontrar, no vamos a poder encontrar trabajo, por miedo a que no sabemos cómo vamos a alimentar a nuestras familias, por miedo que nos inducen ellos, pasemos olímpicamente de todas estas gaitas? ¿Y quién se beneficia de ese miedo? Evidentemente ellos, porque pasan las noticias por encima, ni se juzgan, ni se aceptan, y ellos siguen ahí chupando del tarro, cobrando,
No os olvidéis jamás de que ellos han estado cobrando durante toda esta cuarentena, mientras nosotros no cobrábamos ERTES o no recibíamos dinero en casa, ellos han estado cobrando las dietas de desplazamiento y las dietas de hospedaje, ¿eh? Y son unos pastizales, pasados por el canal del abogado contra la demagogia, que ellos dan las cifras. Y las podéis contrastar. Entonces, ¿no os da la sensación de que tanto miedo que nos meten les viene muy bien a sus intereses? Sé que muchos del canal ya lo sabéis de sobra, estáis convencidos de ello, pero a alguien habrá que se haga o que le haga pensar esta pregunta que yo formulo, que al fin y al cabo es a quien va dirigida. ¿Será eso lo que ellos quieren? Sin duda. Yo creo que sin duda. Si me mojo, yo te digo que sin duda. Que todo esto está planificado de esa manera para. Pero ¿y tú qué opinas? Y después de todo esto, ¿cómo actuamos para proteger nuestra alma de todos estos ataques que nos están sometiendo sin dejar de protestar y de luchar contra el sistema que nos quieren imponer? ¿Cómo combinamos, Mosca, cómo combinamos el protegernos de todo este ataque de miedo que nos quieren meter y aún así no dejar de pelear contra su sistema? Una pregunta esa. A ver qué me dejáis en comentarios. Venga, amigos, cuidaos.